La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto de este viernes de puente, tres personas que no están de puente. María Martínez Bascuñán, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, por lo menos a esta hora de la mañana. Luego ya igual saliendo de aquí, pues no sé. Me voy por ahí. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Bienvenido. Nos da libertad. Buenos días. Y en un momento vamos a saludar también en Sevilla a José Enrique Monrosi, que completará la mesa. Monrosi, hola, buenos días. Muy buenos días. Bueno, bienvenido. Y incorporo a esta hora de la mañana también a nuestro compañero de Ceuta, Miguel Ángel Mendoza, por la información con la que abríamos a las 8 de la mañana esa carta de socorro, que literalmente es lo que salió ayer de la reunión extraordinaria que convocó el gobierno de la ciudad de Ceuta por la llegada de menores migrantes y que triplica, hay 3 veces más menores que capacidad hay, que infraestructura hay en Ceuta. Y esto, Miguel Ángel, hola de nuevo, buenos días. ¿Qué tal, José Luis? Llevó ayer al gobierno de la ciudad, como digo, a convocar una reunión de urgencia y a pedir socorro, que es lo que pone el texto, al presidente del gobierno, al gobierno y también a los presidentes autonómicos. Pues sí, en esa triple vía se mueve precisamente esta petición de socorro. No es la primera vez, ya recordamos a los oyentes que en mayo de 2021, cuando entraron aproximadamente unas 12.000 personas por la frontera, entonces eran 1.500 menores los que entraron de una vez. Ya se pidió socorro entonces, acudió el Estado y ahora se vuelve a la misma fórmula, una fórmula de socorro, pero que va dirigida en este caso tanto al presidente del gobierno de forma directa, a los ministros de Política Territorial e Infancia y Juventud y también a sus colegas autonómicos, teniendo en cuenta que no se ha llegado a ningún acuerdo en lo que era la tramitación de la ley de extranjería y que por parte del gobierno de la ciudad se ve como más práctico poder acudir a esta vía, una vía que dice tiene que ser ágil, tiene que ser legal, tiene que tener consignación presupuestaria y no puede demorarse en el tiempo. Tiene que hacerse lo más rápidamente posible porque actualmente el número de menores que soporta Ceuta sería de 400. Hay que señalar, según los datos con los que ellos trabajan, que si se hace en proporción a la población sería por cada 1.000.000 de habitantes habría 5.000 menores, mientras que la media nacional sería de 1 menor por cada 1.000.000 de habitantes. Alberto Gaitán es consejero de Presidencia y Gobernación de Ceuta. Señor Gaitán, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hace muchos días que no se habla de inmigración en el debate político nacional, pero luego la realidad sobre el terreno, la realidad que ustedes tienen allí mismo, en la ciudad de Ceuta, es evidente que yo creo que incluso va complicándose a medida que van pasando los días. ¿Cómo han cambiado las cosas como para que ustedes convocaran ayer esta reunión urgente, ayer 15 de agosto, y decidieran enviar esta carta? Bueno, efectivamente la situación de la ciudad de Ceuta es una situación complicada. Lo calificamos evidentemente de insostenible y también de emergencia humanitaria. Estamos llevando, ya no solo en este mes, sino desde comienzos de año, pues una presión migratoria fuerte, a diferencia del año anterior. Ya en el mes de febrero entraron en nuestra ciudad 150 menores. Lo que ocurre es que teníamos los dispositivos en aquellos momentos pues con menos ocupación, pero solicitamos en ese mismo momento del Gobierno de la Nación, pues a través de una memoria migratoria, el que se pusiera en funcionamiento un plan de respuesta ante contingencia de crisis migratoria, de acuerdo al modelo que fue aprobado en octubre del año 2022. Uh-huh. Esa situación nos ha permitido, fue aprobado en el mes de julio, a poder derivar 87 menores. Claro, tenemos de febrero hasta ahora han seguido entrando menores y en este fin de semana pasado el repunte ha sido excesivo. Y nos encontramos, como decimos, absolutamente desbordado y con necesidad de ayuda por parte de quien puede dárnoslas. Cuando usted habla de emergencia humanitaria, ¿en qué situación están ahora mismo los menores y en qué situaciones son rescatados? Vamos a ver, nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que las condiciones de los menores sean la más óptima posible. Entonces los recursos que estamos poniendo en funcionamiento de manera
temporal y provisional, como ustedes pueden comprender, pues intentamos que reúna las mejores condiciones para la habitabilidad de los menores y también que puedan tener pues sus espacios de recreo en esas instalaciones. Pero estamos en el límite porque la ciudad de Ceuta es una ciudad de 18 kilómetros cuadrados, donde hay también mucho monte y es imposible ya encontrar nuevos espacios para poder alojar de manera digna a los menores. La situación, por tanto, desde nuestro punto de vista también es de emergencia humanitaria y, como usted ha dicho, es complicado cómo llegan estos menores a nuestra ciudad porque llegan a nado y, como ustedes comprenderán, pues es una forma de entrada de mucho riesgo y muy complicada. Si esto sigue así y no hay respuesta de las comunidades o no se encuentra una solución rápida ante el ritmo de llegadas de personas migrantes, ¿tienen pensado qué zonas podrían habilitar o dónde podrían alojarles? Bueno, yo en este sentido, lo que le he comentado anteriormente, estamos barajando todos los espacios posibles para poder llevar este alojamiento de menores, pero estamos ya en una situación, como digo, límite. Ya va a ser muy complicado poder encontrar nuevas ubicaciones. Por eso apelamos al Gobierno de la Nación también para que nos ayude al respecto. Y desde el punto de vista de las comunidades autónomas, sí quiero también decir que ese plan que nosotros solicitamos, ese plan de respuesta ante la crisis migratoria que solicitamos en el mes de febrero, concitó la aprobación de todas las comunidades autónomas. A raíz de aquello, para la ciudad de Ceuta se estableció la posibilidad de poder derivar a diferentes comunidades autónomas a un número de menores de 87. ¿Sabe qué ocurre, señor Gaitán? Que cuando ustedes en el texto hablan de un enfoque estructural, hace muy pocas semanas se debatió en el Congreso la propuesta del Gobierno con el PSOE, Sumar, Coalición Canaria para reformar la ley de extranjería, para que hubiera criterios objetivos que fijaran los parámetros por los que tienen que ser reubicados los niños migrantes, los menores migrantes. Y aquello fue tumbado en el Congreso por el PP, por Vox y también por Junts. La pregunta entonces es: ¿cómo se resuelve? ¿Qué solución estructural puede llegar si cuando hace unas semanas ya se debatió eso en el Congreso fue tumbado? Bueno, a lo mejor hay que debatirlo de otra manera, la ley. Hay que concitar, evidentemente, el consenso de los diferentes grupos políticos, porque esto no es un problema de Ceuta, no es un problema de Melilla, no es un problema de Canarias, no es un problema de Baleares y de Andalucía, es un problema que incumbe a toda España, evidentemente también a Europa, y por tanto hay que buscar los consensos y hay que buscar una forma en la que se pueda establecer unas derivaciones más ágiles y más rápidas. Realmente los criterios están establecidos, Los criterios están establecidos en el modelo de contingencia del año 2022. Pero son criterios voluntarios, cada comunidad puede... No, los criterios para derivar son criterios objetivos. Ahora bien, si una comunidad autónoma dice que no puede asumir, pues por decirle algo, 30 personas porque están ocupadas, pues hay que buscar mecanismos alternativos. Y ahí es donde nosotros pedimos esas modificaciones de carácter estructurales y legales para que se pueda llevar esa derivación. Porque lo que no puede ser, y lo decimos en el texto, es que Ceuta se convierta, digámoslo así, en una cárcel para migrantes y especialmente para menores. Hay que darle una solución. Y la solución no está en Ceuta. No está en Ceuta porque no tenemos espacio físico para que Ceuta fuera la solución. Lo que ustedes están pidiendo en este texto de ayer es que las comunidades y el gobierno, entiendo, digan, o en este caso las comunidades, que digan, yo puedo acoger a tantas personas inmigrantes de una manera urgente porque la situación no puede esperar. Es eso, entiendo, lo que están pidiendo. Sí, nosotros estamos pidiendo efectivamente una salida ágil y rápida de los menores en nuestra ciudad. Nosotros ahora mismo, con los mecanismos existentes, pues estamos ya trabajando en una nueva memoria migratoria para solicitar del gobierno un nuevo plan de respuesta y poder aprobarlo en una conferencia sectorial en donde podamos derivar a otro número de menores hacia las comunidades autónomas. Ese es un mecanismo que hoy por hoy está en vigor
y que nosotros, por tanto, lo volveremos a utilizar. En el comunicado de ayer, ustedes hablan de una carta que enviará el presidente Vivas en petición de socorro al gobierno y luego unos párrafos más adelante hablan de una petición de auxilio. Son términos con los que intentan describir esta emergencia. La carta se dio a conocer ayer por la tarde, este comunicado. ¿Han recibido desde entonces respuesta de alguien o señal de alguien? Bueno, a mí no me consta ahora mismo la respuesta desde el gobierno, pero también es verdad que esto fue ayer por la tarde y los escritos han sido enviados ayer mismo, que también coincidía con un día de festivo, ¿no?, en nuestro país. Pero esperemos que haya esa respuesta, una respuesta que además creo que es necesaria porque las condiciones en la ciudad de Ceuta, como digo, está en el límite de sus capacidades. Alberto Gaitán, consejero de Presidencia y Gobernación de Ceuta, le agradezco mucho sus minutos. Un saludo, buenos días. Muchas gracias y buenos días a todos. En el abierto de esta mañana del 16 de agosto, María Martín de Bascuñán, José Enrique Monrosi y Carlos Sánchez, a partir de la descripción que nos ha hecho de la situación en Ceuta, su consejero de Presidencia y Gobernación, y nos decía, y esta no es una situación que solamente se esté dando en Ceuta, y en efecto, se está dando también, por ejemplo, en Canarias. Marta Prieto, buenos días. Buenos días, Astre. Comentábamos antes que llegaron ayer solo 250 personas en varias embarcaciones al archipiélago. Sí, así es, y es que la realidad de las islas es que llega una embarcación por día de esas personas que realizan la ruta atlántica, una de las más mortíferas del mundo. Como decíamos al inicio, ayer fueron localizadas 2 embarcaciones con 250 personas a bordo, 29 de ellas eran menores. Más de 20.000 migrantes han llegado a Canarias en lo que va de año y se espera que la cifra siga aumentando. El gobierno regional ha autorizado la instalación de carpas, como en la isla de Lanzarote, para poder acoger a menores migrantes debido a la falta de recursos e infraestructuras que empiezan a sufrir las islas. El gobierno de Canarias convocaba una reunión de urgencia a finales del mes de julio con todos los grupos políticos del Parlamento Regional y ONGs de ayuda humanitaria tras el rechazo de la modificación de la ley de extranjería en el Congreso de los Diputados para buscar una solución conjunta al reparto de los más de 6.000 menores migrantes que se encuentran en las islas. Además, el presidente canario Fernando Clavijo ayer pronunciaba su deseo de poder reunirse con el presidente del gobierno Pedro Sánchez, aprovechando su estancia en la isla de Lanzarote. Clavijo ha afirmado que por el momento Moncloa no ha contactado con su equipo, pero espera que se produzca este encuentro para tratar el fenómeno migratorio en las islas. Marta, gracias. Y es muy llamativo también el número de llegadas y cómo se están multiplicando de personas migrantes a las Islas Baleares. Mamen Municio, cuéntanos, porque esta misma semana hemos tenido varias noticias de eso. Sí, solo en lo que va este mes de agosto han llegado a Baleares 500.000 de migrantes, 200 antes de la llegada del temporal en tan solo 2 días. Será el tercer repunte del año y en lo que va desde enero han llegado a Baleares casi 2.200 personas a bordo de 165 pateras. Es una cifra, un número prácticamente igual a la de llegadas de todo el año pasado. La ruta de Baleares parte de Argelia, son mayoritariamente jóvenes argelinos y se ha convertido en una ruta migratoria frecuente. Sin embargo, las islas no son el destino final, sino un puente, un paso previo para llegar a la península, a Francia y a Bélgica. En cuanto a la situación de los menores migrantes no acompañados, el Consell de Mallorca acoge a 303. No están incluidos en la cifra esta última oleada en la que han llegado 200 migrantes en 2 días. Lo cierto es que se ha duplicado en 2 años. En 2022 llegaron 83, el año pasado 180 y en lo que va de año 170, por lo que se calcula que el número será de menores migrantes no acompañados que será superior. Se ha pedido una reunión con el gobierno, aseguran desde el Consell de Mallorca que el sistema balear de acogida está tensionado, lo cifran en un 300% y entre las medidas de momento que se han habilitado de urgencia, un inmueble adicional que el Obispado de Mallorca ha puesto a disposición de la institución insular para acoger a menores. Mamen, gracias. Hasta luego. Monrosi, hace días, semanas, diría, que este asunto ha desaparecido de la gran agenda política nacional después de la derrota parlamentaria con la reforma de la ley de extranjería y, sin embargo, nos han contado nuestros compañeros y específicamente el consejero de Ceuta cómo se está complicando la cosa. Sí, yo creo que no es justificable desde un punto de vista de la gestión política que normalicemos este tipo de colapsos, ¿no? Porque los flujos migratorios, y es algo que no es nuevo, lo vemos en nuestro país y en otros países de nuestro entorno, sobre todo en lo que tiene que ver con la frontera sur, los movimientos migratorios resultan ya algo sistémico y por tanto los operativos de acogida deberían resultar ya también algo sistémico y que estuviesen absolutamente automatizados.
Respecto a la carta, yo la entiendo como un artefacto político muy interesante y en los términos que está expresada también, bueno, pues como tú estás contando, para que alguien le preste atención a lo que está ocurriendo ahí, pero yo creo que el lenguaje en estos tiempos que corren, en los que el discurso del odio está siempre ahí amenazante para utilizar como munición política a los niños migrantes que llegan a nuestro país sin nada, yo creo que el lenguaje es peligroso según se utilice, y los términos SOS o auxilio a mí me parece que pueden llegar a trasladar la imagen o a facilitar a aquellos que intentan utilizar estas situaciones para su discurso de odio, pues ese relato de que aquí lo que vienen son oleadas de delincuentes, y no, vienen niños migrantes en situaciones muy vulnerables. A mí me ha parecido mucho más interesante la manera de enfocar el asunto del consejero de Presidencia, que te ha contado en la entrevista y que ha detallado una situación en la práctica de emergencia humanitaria para esos menores, que es la situación, porque hay un punto de vista muy hipócrita en el intento de hacer trasladar que unas decenas de niños migrantes o incluso unos cientos de niños migrantes son capaces de poner en jaque desde un punto de vista de la acogida o de la administración a un país como España o a un territorio como la Unión Europea. Por supuesto que tenemos capacidad de acogida como país y como Unión Europea de unos cientos de menores migrantes, pero sí que llevan razón los territorios de primera llegada, como son Ceuta, como son Canarias, como son en este caso también Andalucía, de que el resto de comunidades autónomas deberían de tener completamente asumido que los dispositivos deberían estar operativos para que no se llegue al colapso, porque yo que he tenido la oportunidad además de trabajar, por ejemplo, en centros de este tipo en Ceuta y Melilla, sí que es verdad que la primera consecuencia que tiene es que los menores migrantes que llegan están directamente en situaciones pues inhumanas. María. Bueno, yo sigo con esta línea. A mí me sorprende mucho esta sobreactuación. No sé a qué viene este politiqueo tan asqueroso y sobre todo creo que hay una correlación bastante importante entre la sobreactuación, es decir, ¿de verdad es necesario estos calificativos hablando de menores? ¿De verdad esta situación de emergencia, si esto es así? Pues mire usted a las propias filas de su partido. Si el PP realmente, no solamente ya si quiere romper con Vox, sino que si quiere ser solidario con los territorios en los que está gobernando, debería haber sido el primero interesado en reformar la ley para hacer esos repartos obligatorios y automáticos. Déjame decirte, perdona, el PP no ha querido romper con Vox. Vox ha roto con el PP. Sí, esto ha sido así. Por dejarlo claro, sí. Esto ha sido así y además, pero lo más preocupante es que yo no sé si habéis analizado los últimos discursos de Feijóo en relación a la inmigración, es que es incomprensible. Es que el PP nunca ha sido anti-inmigración, y yo creo que en un momento, además, en los que se están provocando cosas como lo que hemos visto recientemente en el Reino Unido, pues yo creo que deberíamos tener más cuidado, ¿no? La migración no se puede suprimir, tiene que regularse. Desde luego esta sobreactuación y estas salidas de tono yo creo que no conducen a nada salvo a la estigmatización, y de verdad los partidos deberían contribuir y no hacer populismo barato. Con esto nos jugamos mucho porque estamos muy lejos de otros países. Es verdad que España es un país de acogida, pero ya hay zonas muy, muy tensionadas y ojo con esto. Carlos. Bueno, en democracia los conflictos se resuelven con acuerdos entre los partidos políticos, entre los agentes sociales, entre los agentes económicos, entre los ciudadanos. Yo creo que eso es la base de la democracia. Y este asunto va mucho más allá que una mayoría parlamentaria, que es los flujos migratorios son una cuestión que está en primera plana desde hace ya bastantes años, fundamentalmente a partir de la globalización, y por lo tanto esto va a trascender a que ahora gobierne Pedro Sánchez o que en el futuro pueda gobernar Feijóo. Pero yo creo que el tema de la inmigración, sobre todo hay que situarlo porque hay tanta demagogia alrededor de ello que yo creo que merece la pena, digamos, ver la dimensión que tiene la inmigración. Decía ahora el consejero de Presidencia de Ceuta que son unos cientos de marroquíes o argelinos, o fundamentalmente marroquíes, que entran en la ciudad que cada año de manera irregular. Pero viendo las estadísticas, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadística, aparece que el trimestre pasado entraron en España, hay 85.000
inmigrantes nuevos en España. Quiere decir, la población inmigrante está creciendo de una manera importante. Cada año más de 300.000 inmigrantes entran en España. Ahora son 6,5 millones de inmigrantes hay en España, digamos, de extranjeros, para entendernos. Es decir, si lo compara esto con los problemas que estamos creando, pues la verdad que es que estamos a años luz de un problema central en la economía española. De hecho, yo creo que un país como España, con 48 millones de habitantes, que es una de las grandes potencias económicas del mundo, tiene capacidad económica perfectamente para asumir unos decenas, unos cientos o unos miles de inmigrantes que entran de manera irregular. A mí me parece que es un debate falso. Y es falso el debate simplemente porque se utiliza políticamente, porque la gente sabe que da votos la inmigración. Pero España tiene capacidad absoluta para poder recoger e integrar a estos inmigrantes que vienen de manera irregular y normalizar esos flujos migratorios en la medida que se pueda, sabiendo que este problema va a continuar en los próximos años. Pero yo creo que es un debate también que se está produciendo ahora mismo en la mayoría de las democracias. Bueno, es verdad, Sánchez ahora mismo ha planteado un viaje, va a ir a Mauritania, a Gambia y a Senegal. Yo creo que por algo será, ¿no? La razón última hay que buscarla a lo mejor en el avispero del Sahel, con un puñado de países muy inestables que están empujando a la población a salir, pero yo recordaría que este año, por ejemplo, ha sido el año del Pacto Migratorio Europeo, que evidentemente se ha quedado muy corto, con las dificultades que hemos tenido aquí en España, además, con la falta de solidaridad no solo obedece a los países del este, sino dentro a las propias comunidades autónomas. Y yo creo que la sociedad española en ese sentido va muy por delante de su clase política. Y quiero llamar la atención otra vez sobre esto. Estamos viendo un giro muy preocupante en el discurso del PP. La sociedad española va muy por delante de estos discursos. Y ya tenemos un 15% en el Parlamento de ultras, con varios partidos, con los albises, con los abascales, hasta los independentistas catalanes ya tienen este tipo de discurso que acaban provocando cosas muy feas como las que acabamos de ver en Reino Unido. Sí, porque da votos. Es decir, la inmigración, que era un fenómeno que no estaba, digamos, en la agenda pública de los partidos del sistema, como el Partido Popular. Es decir, pero ahora el Partido Popular y otros partidos han descubierto que es que jugar con la inmigración da votos, y eso es lo que está condicionando el debate. Claro, es que cuando le preguntaba al consejero de Ceuta, pero ustedes plantean una solución estructural, cuando hace apenas unas semanas ya hubo la oportunidad, estuvo sobre la mesa, se debatió en el Parlamento lo de la solución estructural primero. Con este contexto electoral o electoralista que describe Carlos, ¿qué acercamiento estructural podemos afrontar para este problema? Y luego también está Monrosi, cuando le planteaba, oiga, que esto se trató en el Congreso, él me decía, bueno, pero es que se abordó mal. Sí, se abordó mal, principalmente por los que votaron en contra de unos mecanismos que ellos ahora demandan, ¿no? Y estamos viendo esto además permanentemente en la política española, cómo chocan más allá de las fronteras de los propios partidos, los intereses de la oposición con quienes gobiernan luego en los territorios. Lo hemos visto con los recursos económicos de las administraciones públicas, principalmente de los ayuntamientos, con la senda de déficit votada en el Congreso. Lo hemos visto con la ley de vivienda, como ahora hay ayuntamientos del Partido Popular que exigen medidas que el propio Partido Popular no está cumpliendo en las autonomías y con las que también ha votado en contra en el Congreso, o lo estamos viendo ahora con el tema migratorio. Y yo hablaba de la carta porque efectivamente no es justificable, por mucho que estemos en el puente más importante del año, que dos gobiernos se tengan que comunicar por carta ante una situación supuestamente de emergencia como este tipo. Y en esa carta además hay términos como SOS o auxilio, que yo creo que sí que contribuyen a la estigmatización de unas personas sobre los que luego hay unos discursos tremendamente hipócritas, porque hace apenas un mes que ganábamos la Eurocopa en este país, todo el mundo hablaba de Lamine Yamal y de Nico Williams, como son el ejemplo de integración, como si aquí, para que tuviesen derecho simplemente a una atención digna o a sobrevivir o a levantarse por las mañanas, tengas que ser un campeón de Europa. Yo creo que es una tremenda hipocresía intentar dibujar una situación de colapso nacional por la llegada de apenas unas decenas de menores migrantes, cuando en este país sacamos pecho de nuestra capacidad de acogida de millones de extranjeros cada año, pero claro, en ese caso es que son turistas. En 2014-2015 hubo una formidable crisis migratoria en Europa, que Merkel se distanció del resto de gobiernos europeos y acogió a cientos de miles de refugiados, fundamentalmente de Siria, producto de las famosas primaveras
árabes. Hubo un gran conflicto, pero al final se integraron en Alemania y no pasó absolutamente nada. De hecho, la capacidad de acogida de Europa es extraordinaria. Es decir, hemos visto muy recientemente de Ucrania, después de la invasión rusa, millones de ucranianos se repartieron por Europa y no pasó absolutamente nada. Sí. Es decir, aquí estamos hablando de migajas, lo digo en el sentido más literario de la palabra, obviamente, de decenas, de cientos, de unos pocos miles de inmigrantes en las que los gobiernos son tacaños a la hora de acogerlo. Es decir, ¿cómo es posible que hayamos acogido en Europa millones de inmigrantes ucranianos refugiados por la invasión, o el caso de Alemania más llamativo, y estemos jugando con cosas tan pequeñas como son decenas o cientos de inmigrantes? Quería empezar por aquí el debate, por esta situación que describió ayer Ceuta, que describió de esta manera y además en un día como el... Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El gobierno de Ceuta va a pedir al gobierno y a las comunidades una respuesta solidaria y responsable ante la llegada de menores migrantes. Ayer se reunió de forma urgente su gobierno y aquí en la SER el consejero de Presidencia y Gobernación de la ciudad, Alberto Gaitán, describía la situación como insostenible de emergencia humanitaria. Estamos en el límite porque la ciudad de Ceuta es una ciudad de 18 kilómetros cuadrados, donde hay también mucho monte y es imposible ya encontrar nuevos espacios para poder alojar de manera digna a los menores. La situación, por tanto, desde nuestro punto de vista también es de emergencia humanitaria. Al recordarle que PP, Vox y Junts tumbaron la reforma de la ley de extranjería que preveía mecanismos con criterios objetivos para reubicar a los menores migrantes entre los territorios, ha dicho que eso tendría que haberse abordado de otra manera. A esta hora, Bayo, otras noticias del día. Las lluvias y las tormentas van a continuar este viernes, afectando con intensidad a las Islas Baleares, donde ayer se vivieron momentos complicados por los intensos chubascos en el centro de la isla de Menorca, donde se registraron hasta 200 litros en 24 horas. La peor parte se la llevó el municipio de Es Mercadal. Allí el desbordamiento de un barranco acabó inundando varias viviendas del centro de la localidad y obligando a cortar la carretera que comunica la isla de punta a punta. La EMET mantiene hoy la alerta amarilla en todo el archipiélago, donde en las últimas 24 horas se han registrado más de un centenar de incidencias y donde la UME está ya desplazada para apoyar a las autoridades locales y valorar los daños que está causando este temporal. Del exterior, hoy continúan en Doha las negociaciones para buscar un posible alto el fuego en Gaza, negociaciones a las que Hamás no asiste. De la primera jornada de esas negociaciones se desconoce si ha habido algún avance. Acudieron Estados Unidos, Egipto y Qatar y los emisarios de Israel, pero como decimos, no los de Hamás. Los mediadores pretenden reunirse con la milicia islamista posteriormente. Además, el presidente palestino Mahmoud Abbas asegura que va a viajar a Gaza próximamente junto con algunos miembros de la autoridad palestina para tratar de frenar lo que califica como una bárbara agresión israelí. Y esta tarde se lanza en Estados Unidos el primer satélite diseñado y construido íntegramente en el País Vasco, en Euskadi. Ser Vitoria, Iker Armentia. Se llama Lurbat y a las 8:19 va a salir al espacio junto a otros satélites en un cohete Falcon 9 desde la base Vandenberg en California. En Vitoria está el centro de operaciones de la empresa UES que ha construido el satélite. Cristina Ortega es su directora de espacio. Que se parece bastante a lo que todos tenemos en mente, ¿no? Que de las películas o de la NASA. Y en ese centro, gracias a una antena de 5 metros, pues bueno, vamos a recoger los datos, a bajar los datos del UR. Este satélite mandará a Euskadi imágenes de alta resolución para varias investigaciones científicas que se están desarrollando. Y de los deportes, Sampe, hoy tenemos la segunda entrega de esta primera jornada de la Liga en Primera División, después de que ayer comenzara el campeonato con 2 empates. Atlético 1, Getafe 1, el primer gol de la temporada lo marcaba Sancet, y Betis 1, Girona 1 en ambos partidos. Habló la grada en San Mamés, ovación para Nico Williams, que disputó los últimos 20 minutos del partido, y silbidos en el Villamarín para Brian Hill en el regreso a nuestra liga por su pasado sevillista. Los acepta con deportividad. Me he criado en el equipo opuesto al Betis y bueno, yo creo que la rivalidad ha sido sana, no han habido falta de respeto y yo creo que eso es lo importante. Hoy 2 partidos más, a las 7 de la tarde Celta Alavés, a las 9:30 de la noche Las Palmas, Sevilla, hora peninsular. En segunda arrancaba también anoche la temporada con el Granada 1, Albacete 2. Hoy se juegan el Mirandés Córdoba a las 7, el Cádiz Zaragoza a las 9:30.
En el abierto de este viernes de puente, María Martínez Bascuñán, José Enrique Monrosi y Carlos Sánchez, vamos a conectar en directo con Jerusalén para saludar a nuestra compañera allí, María Rodríguez Abalde. María, buenos días. Hola, muy buenos días, José Luis. Primero por preguntarte, María, porque es verdad que hay poca información, no nos cuentan pocas cosas de cómo van en Doha las negociaciones que patrocinan Estados Unidos, Egipto y Qatar con Israel para intentar un alto el fuego. Jamás no participa en ese encuentro. Decíamos que ayer fue el primero de los encuentros, la primera de las citas, y no ha trascendido que haya, no sabemos hasta ahora por lo menos, María, que haya novedades. No, José Luis, por el momento, sabemos que continúan estas negociaciones y sobre la agenda prevista, en principio van a continuar durante este viernes y también es lógico que no trasciendan datos porque es información muy sensible y además todo el mundo, tanto la comunidad internacional como las partes aquí involucradas, ven en esta cita una última oportunidad de resolver ya este asunto. Hay rumores, muchas especulaciones como siempre, por ejemplo sobre las líneas rojas, como quiénes van a liberar primero. Parece que Israel está exigiendo que sean 33 rehenes pero vivos y con una lista en que posiblemente estaría incluida alguna mujer soldado, que es una de las grandes líneas rojas y que en otras negociaciones este tipo de liberaciones siempre se postergaba al final. O también se habla, por ejemplo, de la liberación de Barghouti. Barghouti fue líder durante la primera y segunda intifada, está condenado a 5 cadenas perpetuas por terrorismo y asesinato y pues aquí se le ve como un gran peso pesado y por supuesto Israel no creo que tenga muchas intenciones de permitir esa liberación, pero parece ser que se está apuntando en ese camino. Y también otra cosa muy importante, porque los últimos rumores apuntan a que el gobierno de Netanyahu lo que plantea es que alguna de estas liberaciones de presos palestinos se produzca también en el extranjero. Pero, insisto, son todo especulaciones, pero por el momento lo único que está claro es que hoy van a seguir hablando, aunque sea a través de los mediadores, porque ya sabemos que Hamás no está participando directamente. Y al mismo tiempo, estos mediadores les están pidiendo a Irán que se contenga, porque se sabe que Irán está viendo de reojo muy atentamente qué sucede en estas negociaciones. Incluso ayer algún alto funcionario de Hezbollah también mostraba su hartazgo diciendo que no van a esperar por Irán si no quiere atacar a Israel y lo van a hacer ellos mismos. Lo que sigue haciendo Israel, entre tanto, es atacar Gaza y ayer supimos precisamente esa cifra que distribuyó el Ministerio de Sanidad de Gaza en manos de Hamás, que dice ya, María, que se ha rebasado los 40.000, al menos 40.000 personas muertas en Gaza. Sí, han pasado más de 10 meses de guerra. Hoy exactamente es el día 315 y, como apuntas, lamentablemente se supera esa cifra. Una cifra que, por supuesto, desde Israel se cuestiona todo el rato, apuntando a que siempre la están inflando, pero son las cifras que nos pasan desde el Ministerio de Salud de Gaza, en concreto 40.005 muertos y también 92.401 personas heridas. No solo eso, José Luis, hay que tener en cuenta que en Gaza está totalmente destruida y quizás una de las cosas que más preocupa también es todas las personas que hay debajo de los escombros, porque evidentemente allí todo lo que está destruido no se puede retirar por el momento, todos esos restos, y también es muy difícil contabilizar las personas que están desaparecidas o no por el caos tremendo que hay en la franja de Gaza, con lo cual esas cifras sin duda van a aumentar. Desde el miércoles, según el Ministerio de Salud de Gaza, otros 40 palestinos han fallecido y más de 100 heridos y, claro, Israel también quiere rebatir esas cifras y al mismo tiempo sacan las suyas con un número de, dicen, 17.000 terroristas eliminados en esta guerra. María, gracias. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Esta mañana, desde Jerusalén, el corresponsal del diario El País, Antonio Pita, empieza su crónica de esta manera. Dice, como si fuese una broma macabra o un recordatorio de la cotidianidad de la muerte en Gaza, el arranque en Doha de una nueva ronda de negociaciones para ese alto el fuego coincidió ayer con el anuncio de que las víctimas mortales en el enclave palestino superan las 40.000. Antonio Pita, Jerusalén, buenos días.
Buenos días. Es el contraste entre lo que se espera en Doha, que ahora me lo contarás, pero yo creo que es más bien poco de ese proceso de negociación, y una masacre que continúa sobre Gaza. Sí, sucede en los conflictos que se van prolongando en el tiempo. Ya no hablamos de Siria, ¿no?, que es quizás uno de los ejemplos más claros, y en cierto modo ha pasado un poco con Ucrania. Al llegar 10 meses en los que cada día hay decenas de muertos, siempre entiendo que los periodistas y en general las personas tenemos este debate de cómo afrontar la cotidianidad de la muerte, ¿no? Cómo seguir trasladando que sigue muriendo gente, y es lo que viene pasando, y cuando de repente se llega a una cifra tan redonda, pues parece que nos lo recuerda, ¿no? Antonio, dijo ayer el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Abbas, de 88 años, que está dispuesto a ir a Gaza para que frenen los bombardeos. ¿Hay opciones de pensar que este movimiento o cualquier respuesta de Irán o que pudiera dar Estados Unidos pueda cambiar el curso de los acontecimientos pronto? Bueno, creo que la iniciativa del presidente Mahmoud Abbas tiene más que ver con intentar, ganar puntos, pero no es posible que eso lleve a ningún lado, y tampoco es posible que eso vaya a cambiar el curso de la guerra ni nada. El nivel de desprestigio y de relevancia de la Autoridad Nacional Palestina ahora mismo es enorme. Lo que se juega claramente ahora mismo es las negociaciones en Doha, y sobre todo el sentimiento de urgencia que han cobrado a raíz de la posibilidad de una guerra regional. Es decir, ya no solamente se está jugando con acabar con la guerra, sino con rebajar, es decir, un alto el fuego como aquello que rebaje las tensiones y evite, desactive la respuesta que han prometido y que han dicho que es segura y que han dicho que no está vinculada con la situación en Gaza, Hezbollah e Irán, al doble asesinato que hizo a finales de este mes Israel, reconocido o atribuido. Son 40.000 los fallecidos, según esos datos que facilitaban las autoridades de Gaza. Hemos visto algo esta madrugada que nos ha llamado la atención. Netanyahu condenando el asesinato de un palestino en Cisjordania por parte de una turba de colonos israelíes que fueron enmascarados, que perpetraron este ataque ayer. Déjame preguntarte cuál es el apoyo ahora mismo de Netanyahu entre la población israelí. Es un tema interesante porque a veces hay una confusión entre apoyo a Netanyahu y apoyo a la guerra en Gaza. Netanyahu ya antes del 7 de octubre estaba muy cuestionado por la reforma judicial. El 7 de octubre bajó aún más su popularidad porque era un golpe muy claro a todo el concepto de señor seguridad en el que había construido su figura y su política hacia Gaza. Y sin embargo él, que es una especie de prestidigitador, que siempre tiene un conejo en la chistera y que siempre sabe jugar muy bien con los tiempos, ha conseguido revertir la situación hasta el punto de que ahora por primera vez su partido, el Likud, vuelve a estar en las encuestas como primera fuerza, que eso no había pasado en 9-10 meses. La condena del asesinato, por cierto, es interesante porque en el comunicado lo que dice es que solamente tienen que ser las fuerzas de seguridad las que luchen contra el terrorismo, cuando lo que estamos hablando es de una turba de colonos violentos atacando civiles en un poblado palestino. Es precisamente jugar con las palabras bastante, y creo que bastante para la galería, porque ahora mismo, desde el 7 de octubre en particular, el nivel de violencia en Cisjordania por parte de colonos es algo que no sucedería sin la connivencia del Estado y la confusión entre soldados y colonos. En general, toda una estructura de impunidad que tiene mucho que ver ahora mismo, sobre todo con la presencia de la derecha ultranacionalista en el gobierno. Antonio Pita, que conoce bien la realidad de Oriente Próximo, tan es así que déjame recomendar un artículo que publicaste el sábado pasado en Babelia, donde están las claves, además de las lecturas y películas que recomiendas. El artículo en sí mismo explica lo básico para intentar acercarse, para tener las claves fundamentales para entender este conflicto. Por si lo quieren buscar, se titula Claves culturales para comprender la guerra de Gaza. Lo publicó Babelia, el suplemento cultural del País, el sábado pasado, y es un artículo realmente recomendable. Antonio, muchas gracias. Un saludo. A vosotros.
igualmente. Bueno, pues Marian, vista las perspectivas y lo que nos han contado sobre el terreno, es evidente que parece muy difícil pensar en que esta negociación en Doha, ojalá fallemos, ¿no?, pueda avanzar hacia ese alto el fuego cuando la cosa es cada vez más dramática para la población civil en Gaza. Yo me seguiría centrando en Netanyahu, fíjate. Hablábamos antes de las cifras y es verdad que cuando se da una cifra redonda, bueno, nos podemos hacer una idea, pero es que el territorio de Gaza ha recibido más bombas que la ciudad de Dresde al final de la Segunda Guerra Mundial y 2/3 de los muertos son mujeres y niños. Yo creo que la pregunta que debemos hacernos es, bueno, ¿y esto para qué? Bueno, pues se nos dijo que, o el gobierno de Netanyahu aseguró que era para recuperar a los rehenes, en primer lugar, y en segundo lugar, para destruir a Hamás. Bueno, pues ninguna de estas dos cosas se ha conseguido hasta ahora. Ni recuperar todos los rehenes, ni destruir a Hamás. Yo creo que hay que tener muy claro una cosa, y es que la prioridad de la sociedad israelí es recuperar a esos rehenes, y la prioridad de Netanyahu es mantenerse en el poder. Y para mantenerse en el poder necesita prolongar la guerra, con lo cual algo hay que sacar de esta ecuación. Es decir, si la prioridad de la sociedad israelí es rescatar a los rehenes y la prioridad claramente, como acaba de decir Pita, de Netanyahu es mantenerse en el poder para evitar los juicios por corrupción, entonces eso quiere decir que tiene que mantener la guerra. Por tanto, una de estas dos premisas tiene que salir de la ecuación. Yo creo que Netanyahu está quebrando una vieja doctrina de Israel, que es la del rescate a toda costa. Esto es uno de los valores fundacionales del Estado hebreo, el de traer de vuelta, tanto vivos como muertos, a los judíos. Y la mayoría de los expertos empiezan a pensar que el abandono de los rehenes ya es obra de este gobierno radical, racista y fanático de Netanyahu. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Mañana que compartimos con María Martínez Bascuñán, José Enrique Monrosi y Carlos Sánchez, a quien le voy a dar la palabra a partir del análisis que hacía María, habiendo escuchado a Pita y a María Rodríguez Abalde desde Jerusalén, con esas perspectivas de negociación y sobre todo con la situación que vive la población de Gaza. Sí, en línea con lo que comentaba ahora Marian, buscando comparaciones de la matanza, de la crueldad que está sucediendo en Gaza desde hace 10 meses, es como si un avión con 130 pasajeros cayera todos los días ante nuestros ojos. Es lo que está matándose todos los días en Gaza. 130 personas cada día desde hace 10 meses. Una auténtica barbaridad. Pero las cifras dicen todo y no dicen nada. Es decir, yo creo que lo que hay detrás en términos políticos, y eso Israel lo sabe muy bien desde su fundación, es una obsesión legítima, por otra parte, en buscar un espacio de seguridad dentro de la región. Pero ahora va mucho más allá. Ya no es solamente su propia seguridad, sino es su propia hegemonía en la región, y para eso le sobra Gaza. Es decir, en estas conversaciones de Doha hay una discusión muy interesante que parece técnica, pero es sustancial en términos cualitativos, lo que se llama el corredor de Filadelfia. El corredor de Filadelfia es un espacio relativamente pequeño entre Gaza, lo que sería la franja de Gaza, y Egipto y la península del Sinaí. Y lo que busca Israel es, digamos, una zona de seguridad en la que no lo controlen los gazatíes. ¿Por qué? Porque ellos piensan, el argumento que dan políticamente es que entran por ahí, digamos, el armamento a través de los famosos túneles que vienen de Rafah. Pero lo que busca con ese corredor es ya quedarse un asentamiento permanente asumido por Estados Unidos y Egipto, porque a Egipto le resuelve muchos problemas, porque el problema de Egipto es que no quiere que te vengan decenas, centenares de miles de gazatíes que cruzan la frontera hacia la península del Sinaí, que para ellos es la joya en el futuro. Después de que lo perdieron durante alguna guerra, pues lo han recuperado. Es decir, entonces yo creo que ese asentamiento permanente es lo que está detrás de esta guerra. Y lo que estamos viendo ahora en Doha es un acuerdo sobre intercambio de prisioneros. Pero el problema de fondo no se va a resolver, y lo que busca Estados Unidos es fundamentalmente que haya una paz, por lo menos ficticia, hasta las elecciones presidenciales, porque sabe que le cuesta mucho en términos de votos a Kamala Harris en caso de que esto continúe. Yo creo que hay una especie de consolidación del poder israelí en la zona, y por otro lado unas esperanzas de paz muy ficticias por parte de Estados Unidos. 40.000 muertos en Gaza son el 2% de la población. El 2% de la población. El 7 de octubre,
asquerosos atentados terroristas de Hamas, según datos del propio gobierno israelí, murieron 1.163 personas, 1.163 israelíes. Yo no sé por qué ahora la comunidad internacional toca rebato y dice que ahora sí, que de verdad se van a esforzar en el fin de la guerra y que esta reunión de Doha sí que tiene mejor pinta porque todo el mundo va a presionar para que sí ocurra. Porque ya consideran que 40.000 muertos es suficiente para vengar los 1.163 asesinatos de Hamas. Eso sale aproximadamente a que cada vida israelí vale la de 40 gazatíes. ¿Es por eso o son por las o es por las imágenes que hemos visto durante esta semana, terroríficas también, de un padre que iba a inscribir a sus 2 mellizos recién nacidos en el registro y cuando volvía a su casa con los papeles ya habían asesinado a sus 2 hijos recién nacidos y a su mujer? Seguramente no será por eso, entre otras cosas porque según la UNRWA, señalada por cierto como organización terrorista por Israel y durante algunos meses, eso le costó que muchos países europeos también de nuestro entorno, para vergüenza para el resto de la historia, ¿verdad?, le cortasen el grifo de la financiación. Según la UNRWA son muchos más, entre otras cosas porque hay miles de desaparecidos, miles de muertos de hambre, muertos de sed, enfermos que no están pudiendo ser tratados en los hospitales, muchos más. Pero hablábamos que por qué ahora y si 40.000 muertos ya eran suficientes, y seguramente no. La comunidad internacional ha demostrado que la vida de los gazatíes le importa muy poco y que se toca a rebato cuando hay una amenaza de escalada regional. Estamos viendo metido ya de por medio a Irán, porque Netanyahu tampoco ha tenido reparos en buscar extender el conflicto en la región para sus propios objetivos, y parece que solo movemos aquí un dedo cuando esto empieza a suponer un problema, un quebradero de cabeza a nivel global, y no por la vida de los gazatíes. Yo creo que aquí hemos fracasado en un montón de cosas, empezando por la opinión pública, porque ya hemos visto otras barbaridades en la historia reciente de matanzas, como en su día ocurrió con la ilegal guerra de Irak, y cómo una opinión pública global muy movilizada pues consiguió cambiar el rumbo de los acontecimientos. Aquí ni siquiera es el caso. Yo creo que si un día soñamos con una gobernanza global basada en reglas, en contrapesos, en un orden garante de los derechos humanos y en otra forma de resolver los conflictos entre los pueblos, pues es evidente que una vez más hemos fracasado, y por supuesto con Estados Unidos y la Unión Europea a la cabeza. Es una pregunta que muchas veces nos viene a la cabeza, ¿no? Cuando nos pidan explicaciones en el futuro, ¿qué diremos? Bueno, pues hay preguntas que realmente como tantas otras veces desasosiega mucho, efectivamente. Sí, no digo que esto sea, desgraciadamente no es el primer caso, y no parece que vaya a ser el último, porque es una pregunta cuya respuesta genera mucho desasosiego. Casi las 9:30, las 8:30 en Canarias. De la actualidad internacional hay otro asunto del que venimos hablando en los últimos días, del que hablábamos esta mañana también, que es Venezuela. En este caso, por la propuesta que han hecho Brasil y Colombia, Lula y Petro, han planteado, han sugerido de alguna manera que hubiera un gobierno de coalición y que se repitieran las elecciones. Y la novedad que tenemos de la madrugada, Bayo, es que tanto el chavismo como la oposición han coincidido, aunque por razones evidentemente distintas, en rechazar esta sugerencia. Rara vez vemos coincidir en posturas al gobierno y a la oposición venezolana, pero es el caso. La propuesta es la de celebrar nuevas elecciones o la de crear un gobierno de coalición transitorio. La proponen Brasil y Colombia. De hecho, le ponía voz ayer el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Maduro tem 6 meses de mandato ainda. Asegurando que Maduro todavía tiene 6 meses de mandato y que si tuviera sentido común podría tratar de convocar unas elecciones ante el pueblo de Venezuela o acordar la formación de un gobierno de coalición que tenga en cuenta, dice, a quienes creen que la oposición ha ganado. Yo no puedo decir que ganaron porque no tengo los datos, decía Lula, y mucho menos puedo afirmar que Maduro haya ganado porque tampoco tengo los datos. Lo que está claro es que a estas alturas nadie los tiene, o al menos nadie los tiene públicamente, porque Maduro continúa sin publicar esas actas electorales que prometió hacer públicas pocas horas después de las elecciones del pasado 28 de julio. Lula, junto con el colombiano Petro y también con el mexicano López Obrador, son quienes encabezan al grupo de dirigentes regionales de la izquierda que mantienen aún un diálogo abierto con Maduro, que no duda en cargar contra esta propuesta que se ha conocido en las últimas horas. Los conflictos
que haya en Venezuela de cualquier característica se resuelven entre los venezolanos, con sus instituciones, con su ley, con su constitución. Asegurando además que si él no interfirió en las disputas electorales que Lula mantuvo con Bolsonaro, tampoco es Lula quien para meterse en el territorio de Venezuela. Un rechazo en este caso que, como decimos, coincide con el que ha manifestado en las últimas horas también la líder de la oposición, María Corina Machado. Se va a una segunda elección y si no le gustan los resultados que vamos, una tercera, una cuarta, una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro. ¿Aceptarían eso ustedes en sus países? Que si el resultado no es satisfactorio, entonces se repite una elección. Como vemos, es una coincidencia de las posturas, pero claro, por objetivos muy diversos. En el caso de Maduro, porque dice que no pretende una interferencia de otros países. En el caso de María Corina, porque rechaza que se tengan que celebrar elecciones nuevas cuando ya se celebraron unas el pasado 28 de julio, que según ella y el resto de la oposición les dieron la victoria. Precisamente el candidato que supuestamente obtuvo la victoria es el quien ha pedido en las últimas horas a Maduro una transición para un nuevo gobierno. Es Edmundo González Urrutia. Es imprescindible respetar la voluntad del pueblo y permitir la transición hacia un gobierno que pueda restaurar la confianza y abrir las puertas al desarrollo económico. Así que esta propuesta que lanzaban Lula y Petro, pues de momento queda en el aire, suspendida. Y como dice hoy el diario El Espectador de Colombia, la mesa queda coja. Vamos a ver hasta qué punto se encuentra a un mediador que logre poner paz, si es que es posible, entre gobierno y oposición en Venezuela. Todo esto a unas horas para que mañana en las calles de Caracas, en las principales ciudades de Venezuela, están convocados por una parte los partidarios de la oposición. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia han llamado incluso a sus partidarios a que salgan a la calle exhibiendo las actas que acreditarían, dicen ellos, su victoria, y también el chavismo, que ha llamado a salir a las calles. Bayo, gracias. A ti. Decíamos esta mañana, Carlos, el argumento de María Corina Machado cuando dice, bueno, pero es que ya se ha votado. Lo que está pidiendo la comunidad internacional, ahora, ayer, vimos este cambio de posición, ¿no? O esta reconsiderarlo hacia otra dirección de Brasil y Colombia, y decir, bueno, pues que se repiten las elecciones, pero si es que se ha votado, lo que se está pidiendo son las actas para saber qué es lo que votó Venezuela. Y es una cuestión que trasciende las ideologías, es decir, se trata de tener las garantías democráticas para poder saber en qué sentido se pronunciaron los ciudadanos. Sí, es la clave. A mí me han gustado las declaraciones de Lula, donde dice que no tiene razones para creer lo que dice la señora Machado, pero tiene todavía menos razones para creer lo que dice Maduro y su entorno. Yo creo que tanto la líder de la oposición venezolana como el propio Maduro saben que ninguno de los dos fuerzas en liza es capaz de garantizar una transición justa y una transición equilibrada en Venezuela. En Venezuela hay dos frentes absolutamente divididos y un país no puede, lo comentamos al principio del abierto esta mañana, un país no puede avanzar sin consensos básicos, y el principal consenso básico es aceptar los resultados de unas elecciones siempre que sean transparentes y sean verdaderas, que no es el caso porque no conocemos las actas. Creo que la solución de Venezuela pasa por un gobierno de concentración, un gobierno de coalición, como se quiera llamar, como han pedido Petro y han pedido Lula, pero desde luego es un proceso complicado. Probablemente habrá que tutelado por otros países que han sido muy activos en todo el proceso electoral en Venezuela en los últimos años, como Noruega, que tiene mucha experiencia, digamos, en buscar soluciones consensuadas. Pero si ninguna de las dos partes, si cualquiera de las dos partes, mejor dicho, piensa que va a solucionar los problemas de Venezuela estando en el gobierno el señor Maduro o la señora Machado, creo que están absolutamente equivocados. Venezuela necesita consensos y hasta que no haya esos consensos seguiremos en esa situación. María. Bueno, lo decíamos hace unas semanas, ¿no? Yo creo que una vez que Maduro se ha autoproclamado el vencedor de esas elecciones, va a ser muy difícil sacarlo de ahí. Yo creo que ahora mismo la disyuntiva también que estamos viendo en la propia comunidad internacional es el dilema entre estabilidad y democracia, ¿no? Entre hay que evitar una guerra civil, pero al mismo tiempo hay que poner de manifiesto que Venezuela ya no es una democracia, que es una autocracia electoral, ¿no? Y yo creo que ahí está el dilema que tienen ahora mismo estos países, Brasil, Colombia y México. Pero también decíamos hace unas semanas que es verdad que a veces las elecciones pueden ser un decorado o una fachada en estos países, en estas autocracias electorales, pero a veces pueden ser una herramienta para otras cosas. Y es lo que estamos viendo en Venezuela. Estamos viendo cómo se está abriendo una grieta, ¿no? Estamos obteniendo información sobre cuál es el verdadero apoyo a Maduro.
se está produciendo además un interesante debate en el contexto latinoamericano entre las izquierdas del contexto latinoamericano. Se está identificando a los opositores y sobre todo se están reacomodando las relaciones de poder dentro del régimen. Es decir, que a veces, aunque esto parezca una fachada y se den por perdidas las autocracias, bueno, pues se puede mostrar también la vulnerabilidad de las propias autocracias gracias a estas elecciones, y esto es lo que estamos viendo en Venezuela ahora mismo. Rosy. Me ha hecho gracia escuchar el corte que habéis puesto de Maduro decir que los conflictos venezolanos se resuelven entre venezolanos. Sí, en concreto desde su gobierno persiguiendo y encarcelando a los venezolanos que no piensan como él, como hemos estado viendo en las últimas semanas, en los últimos días, y como está denunciando todo el mundo desde allí. Yo desde la distancia e intentando salir un poco de los marcos que instaura aquí la propia política local, tanto a derecha como a izquierda, ¿verdad? Parece que todavía hay una izquierda en España que va más lento incluso que la izquierda latinoamericana en despegarse o en condenar o al menos en poner en duda el proceso electoral que se ha vivido en Venezuela recientemente. Yo creo que hay dos cosas importantes. Lo primero es que coincido en que no tiene mucho sentido en el fondo la propuesta, por ejemplo, de dirigentes como Lula o Petro de repetir las elecciones. No tiene ningún sentido porque los venezolanos ya se han expresado, pero sí que me parece que tiene un sentido político de que las izquierdas latinoamericanas no están secundando a Maduro y han tomado distancia ya del régimen chavista. Esto significa que Maduro está, si no completamente solo, al menos más solo que nunca hasta ahora en la región. Y a mí eso me parece muy interesante también por la manera de construir el relato político de la izquierda latinoamericana, que parecía, y la derecha también aquí desde Europa, pero allí también en Latinoamérica se ha empeñado constantemente en señalar que la única alternativa de gobierno que tenía la izquierda latinoamericana era al estilo de Maduro, de regímenes autocráticos. Y lo otro que me parece importante es la llamada a la responsabilidad también en la región. En este sentido tampoco tenemos que ser ingenuos ni tener muchas esperanzas puestas en la oposición venezolana, porque también ha dado muestras a lo largo de los últimos años de su irresponsabilidad manifiesta, y este llamamiento de las dos partes a que pues sus correligionarios salgan a las calles con el riesgo de un enfrentamiento civil, que yo creo que es lo que terminaría de desbaratar la situación en Venezuela, y con el fuego con el que están jugando desde uno y otro lado ya desde hace años, yo creo que eso sí que sería ya un auténtico desastre. Yo no intentaría hacer demasiadas proyecciones sobre la posición de la izquierda latinoamericana, como decías ahora, Rosy, o sobre la situación política interna de España, sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo creo que lo que nos debe preocupar, y tenemos que centrar el debate en cómo se soluciona el tema de Venezuela. A mí me importa muy poco, digamos, si le viene bien políticamente a Lula o a Petro esa posición que tienen, o a México ahora con la nueva presidenta, o AMLO, me importa muy poco, y me importa todavía menos que una serie de senadores españoles se vayan a Venezuela a montar el espectáculo. Eso no me importa nada, me importa lo que pasa con los millones de venezolanos que les está pasando muy mal. Y eso pasa exclusivamente porque tanto con Maduro como la señora Machado se pongan de acuerdo. No hay otra solución. Si nosotros lo decimos desde España, que conocemos lo bien lo que nos pasó en el año 76-77, que hicimos una transición de éxito, precisamente porque las dos partes, digamos, si estamos hablando después de una guerra civil, que habían pasado ya 40 años, y se pusieron de acuerdo, y no hay otra solución. Intentar buscar proyecciones de política interna o política en la región creo que es muy poco relevante. Lo relevante es que decir a que no se puede llegar a una solución en Venezuela si las dos partes no se ponen de acuerdo, porque eso es la política, lo otro es la antipolítica. Lo que pasa que a mí, y por contestar a Carlos, a mí sí que me parece interesante, lo decía Sastre esta mañana en su editorial, ¿no? Porque precisamente el trasfondo de lo que tú estás diciendo, que es la defensa de la democracia en Venezuela y por tanto los derechos de los venezolanos, en este caso trasciende al sectarismo, a la militancia o a la política de bloques. Y a mí sí que me parece relevante que desde un punto de vista regional o internacional un personaje como Maduro políticamente esté solo, porque si los referentes de la izquierda política
política latinoamericana, como son ahora Lula, Petro o Boric, hubieran salido en defensa de Maduro y de la legitimidad de su hipotético resultado electoral, yo creo que estaríamos en una situación muy distinta en la que estamos ahora. Y desde el punto de vista de la deslegitimación del régimen de Maduro, que las referencias de la izquierda latinoamericana se estén desmarcando de lo que está ocurriendo allí, a mí sí que me parece muy relevante también para el futuro de los propios venezolanos. Yo es que creo que yo sigo con esta línea. Creo que hay dos puntos importantes aquí. Primero, yo creo que esta posición tanto de Lula, de Petro como de Boric nos muestran el grado de apoyo efectivamente que tiene Maduro en democracias, en países tradicionalmente afines. Yo creo que esto sí nos da una información valiosa. Y por otro lado, es verdad que podemos darle un valor relativo, ¿no? Pero yo creo que es importante la reflexión que está surgiendo aquí en torno a esos posicionamientos de las izquierdas y hablábamos antes fuera de antena, ¿no? Un artículo que publicaba Alba Rico sobre esto, ¿no? Sobre lo desorientada que está la izquierda muchas veces en política exterior. Se parte de afirmaciones o se pueden partir de afirmaciones rotundas. Ucrania sufre una agresión, en Venezuela no hay un Estado de Derecho, en Gaza se están produciendo crímenes de guerra. Todo esto son hechos, todo esto es cierto, y después metemos los matices que queremos, ¿no? Que queramos. Decía Alba Rico que hay un sector de la izquierda que empieza primero complejizando los principios y después simplificando los alineamientos. Yo creo que este caso de Venezuela está sirviendo en ese sentido para hacer pedagogía con esto. Es necesario dejar de simplificar estos alineamientos y empezar complejizando los principios. Y después metemos los matices que queramos, pero lo que está pasando en Venezuela es inaudito, es decir, y lo primero que hay que priorizar es la democracia, y si no se defiende la democracia, entonces no eres de izquierdas, y punto. Y yo creo que ese es el debate interesante que se está produciendo aquí. Sí, es que hay que empezar a decir también un poco basta ya en el sentido de cuando tú estás pidiendo explicaciones, que muestre las actas, porque es evidente que falta transparencia en este proceso, que lo ha dicho el Centro Carter, que era bueno hasta que dejó de serlo, que lo han dicho el panel de expertos de la ONU, que son buenos hasta que han dejado de serlo. No te estás posicionando a favor de la oposición. Lo que estás exigiendo es a quien gobierna que garantice que se están cumpliendo los requisitos para que funcione el sistema democrático en Venezuela, pero sea en Venezuela o sea en cualquier otro país. Y aquí tenemos esta manera de mirar que parece que al decir una cosa te sitúas inmediatamente en un bando, que es imposible. Claro, porque la democracia se basa en las elecciones, y es una obviedad y es una condición necesaria. No puede haber democracia si no hay elecciones, pero es una condición no suficiente. Es decir, para que después de unas elecciones tiene que haber un proceso de legitimación del rival político. Es decir, y ser autócrata no significa que hagas elecciones, sino significa que reconozcas a la oposición, si no eres un autócrata. Es decir, y hasta que Maduro no reconozca a la oposición y la oposición reconozca que tiene que ceder, que tiene que hacer unos planteamientos distintos, que tiene que crear un nuevo espacio político en Venezuela, pues no va a haber ningún acuerdo. Y yo en este momento, porque parece que Maduro, hemos descubierto ahora que es un autócrata, pero es que lleva muchos años siéndolo. De lo que se trata es de saber, los ciudadanos de Venezuela votaron hace unos días. Queremos saber, la comunidad internacional quiere saber qué es lo que votó la ciudadanía de Venezuela. Y exigir eso es exigir lo básico, como ahora decía Mariam. Casi son menos cuarto. Permitidme que vaya por un momento a la isla de Menorca. Como saben, estamos desde primera hora contándoles los daños que ha provocado el tremendo aguacero que ayer cayó, especialmente sobre el centro de la isla, en torno al municipio de Esmercadal, donde llegaron a concentrarse en 4 horas 200 litros por metro cuadrado. Y Joan Pallissé es el alcalde de Esmercadal. Alcalde, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Han podido hacer ya balance de los daños? Bueno, lo estamos haciendo esta mañana, hemos visitado los edificios municipales y también hemos visto un poco los daños en calles y mobiliario urbano.
pero bueno, luego falta también valorar todos los daños en instalaciones privadas, en viviendas, garajes, en empresas, etcétera. Le hemos llamado Además esta de los mañana vehículos. porque las imágenes de las torrenteras que había en el, creo que es un barranco lo que atraviesa Es Mercadal, son realmente espectaculares, de la fuerza del agua. ¿Cómo fue? ¿Fue en un momento concreto de la tarde y estaban ustedes advertidos de que podía darse esta tormenta en esta dimensión? Bueno, estaba la situación de emergencia declarada desde el día anterior. Estábamos en alerta roja por tempestades y por lluvia, pero bueno, nadie se esperaba esta cantidad de agua en tan poco tiempo, 200 litros por metro cuadrado en 3-4 horas. Pues claro, por Mercadal pasa un torrente, pero antes de llegar al pueblo ya estaba desbordado. Eso provocó que se cortara la carretera y eso significa que la isla quedó incomunicada por carretera, o por lo menos su carretera principal, de una punta a otra, ¿no? Sí, bueno, el tema era que, claro, había vehículos que querían acceder al pueblo o pasar por el pueblo para ir hacia otros destinos, y realmente hubo un momento que tráfico o Guardia Civil tuvieron que parar la circulación porque no se podía pasar. Hemos tenido noticia también, alcalde, de un rescate en helicóptero. No sé si ha sido en el término municipal de Es Mercadal, en todo caso si ha sido en el centro de la isla. Ha sido cerca del municipio, pero no ha sido en el municipio de al lado de Alayor, en una zona bastante llana que también se inundó y los vecinos tuvieron que ser rescatados por la azotea. En su municipio el agua llegó a 1 metro de altura, ¿no? Sí, hubo casas que tenían 1 metro, 1,5 metros. ¿Se recuerda allí un temporal de estas dimensiones en los últimos años? No, la verdad es que no, en los últimos años ni en toda la vida de la gente mayor no lo habían visto nunca. Sí que habían visto torrente desbordarse, pero no con esta intensidad. Por tanto, esta es una mañana en la que su municipio amanece limpiando los desperfectos y calculando cuál es el balance de los daños, ¿no? Exacto, tenemos aquí las brigadas municipales pues haciendo limpieza y evaluando daños. También tenemos refuerzos de otros municipios y del Consejo Insular, y otra brigada de Traxa que está evaluando los daños, separando daños en un camino municipal. ¿Ha salido el sol esta mañana? Sí, no con mucha intensidad, pero sí, está medio nublado, pero ya no llueve, por suerte. Joan Pallise, alcalde de Es Mercadal, le agradezco mucho su tiempo. Un saludo. Gracias a vosotros. Y en el cierre de este abierto voy a saludar también a nuestro compañero de la sección de Economía, Carlos Sevilla. Hola, Carlos, buenos días. Hola, buenos días. Porque bueno, esta dana nos ha acogido precisamente en el principio de este puente, que es el puente del verano por excelencia, el del 15 de agosto, que es un momento que aprovechamos, Carlos, para hacer balance de cuál es la expectativa del sector turístico y en especial cómo está ahora mismo y de cara a este puente el mapa del turismo en nuestro país. Pues según la información que han recogido las emisoras de la SER, durante este agosto la ocupación en los hoteles va a estar cerca o incluso va a superar el 80% en comunidades como Canarias, Baleares, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Galicia o La Rioja. Son niveles de ocupación parecidos a los del año pasado, que ya fue muy bueno. En Murcia, por ejemplo, según la patronal hotelera, la previsión de lluvias en la región no ha frenado las reservas para este puente, que dicen es la semana por excelencia de su temporada. Un puente como este de la Virgen de Agosto, la gente sí que anticipa un poco más porque prevé situación de lleno en todas partes. Yo creo que la situación ya de lleno técnico la tenemos asegurada. También esperan repetir los niveles de ocupación del verano pasado en los campings y alojamientos rurales de Cataluña, Euskadi, Castilla-La Mancha o en el Pirineo y la zona de Jabalambre en Aragón. Las perspectivas son muy buenas y entonces vamos a rondar en muchos puntos el completo y en otros sitios entre el 80 y el 90%. Los turistas siguen viajando sastre a pesar de la subida de los precios. Según los últimos datos del INE de julio, los paquetes turísticos son casi un 10% más caros que hace un año y los hoteles, campings y bares y restaurantes han subido más de un 4,5%. Hay un cambio en el patrón del comportamiento del turista español del que nos hablabas ya a las 8, Carlos, y es que el visitante español deja de ir en vacaciones tanto en agosto y empieza a hacerlo más en septiembre.
Sí, es algo que pasa año tras año. Según la encuesta que hace cada verano el Observatorio del Turismo, en el que participan grandes empresas del sector, el 38% de los españoles va a viajar este mes de agosto. Es la primera vez en los 5 años que se ha hecho este estudio que el porcentaje baja del 40%. El turista español, como dice, se decanta cada vez más por disfrutar de sus vacaciones en septiembre, buscando quizás precios más bajos o temperaturas más suaves. Este año el 17% de los españoles va a viajar el mes que viene. Es el porcentaje también más alto de la serie histórica. En cuanto al presupuesto, este verano sube un 8% respecto al año pasado, son 51 euros más y alcanzan ya ese presupuesto los 677 euros de media por persona. También es la cifra más alta desde que se hace este estudio. Un tercio del presupuesto se destina a pagar el alojamiento, el 24% al gasto en restauración y una quinta parte lo destinamos al transporte. Carlos, gracias. Un abrazo. Carlos Sánchez, ¿nos decantamos por el mes de septiembre o nos decantan, tal como están los precios? Nos decantan en buena medida, ¿no? Yo creo que la subida de los hoteles especialmente es realmente espectacular. Sí. Yo creo que eso es una lectura muy fea, porque ahora no, porque el turismo está de moda en todo el mundo, pero yo creo que a largo plazo puede generar una pérdida de competitividad importante. La subida de los hoteles yo creo que no solamente es una mala noticia para las familias que quieren hospedarse estos días, sino porque la competitividad de la economía española puede estar perdiendo mucho. Pero por es un factor relevante ese, es una clave que muchas veces, y aquí mismo hemos hablado muchas mañanas, y seguiremos haciéndolo en este verano, del asunto de los pisos turísticos sin licencia, medidas como la del Ayuntamiento de Sevilla. Pero hay una parte que también tiene que explicarse para entender este fenómeno que tiene que hacerse de manera regulada y demás, y evitar que las ciudades no solo mueran de éxito del turismo, sino que la gente pueda comprarse una casa allí de donde somos, ¿no? Que son también los precios de los hoteles. Sí, lo que llaman los economistas las externalidades negativas, que es decir, si los hoteles... Así lo llaman. Externalidades negativas. Vaya. Si los hoteles suben demasiado de precio, pues la gente se busca la vida. ¿Y cómo se busca la vida? Pues alquilando casas, alquilando lo que pueda ser, porque son precios disparatados en Madrid, por ejemplo, es decir, en el centro de la ciudad se ha convertido en un artículo. Mi sueño, que lo que se espera con paciencia se logra. 9 horas a París viajé sin saberlo y crucé por Rusia con escala en Cubo. Pascual y Severino Donate, buenos días. Muy buenos días. Mira, me escribe ahora nuestra compañera de redes, Carla Brito, dice, ¿y este temazo? ¿Y este temazo? ¿Cómo no ponerlo hoy? Es que Pascu, que es de Albacete, que es el Caribe de La Mancha. Albacete es el Caribe de La Mancha. Efectivamente. Severino Donate. Y además estoy más caribeño que nunca, que me voy de vacaciones. Pero bueno, eso es lo de menos, lo importante. Ya entraremos en este asunto. A partir de las 11 tenemos pasaporte musical y Jorge Sánchez nos va a llevar por el Caribe. Cuba, Jamaica, República Dominicana, Puerto Rico. ¿Cómo puede haber salido tan buena música de un espacio del planeta tan pequeño? Y no estoy contando todavía, o sea, he contado islas, pero imagínate la parte continental. No sé, pienso en Panamá, Rubén Blades, ¿cómo te lo dejas ahí? ¿Cómo te dejas, por ejemplo, al Puma en Venezuela? ¡Ostras, el Puma! Claro. Creo que tienes que cambiar de tema, ¿no? No. Oye, sabes que somos un programa amplio, plural. Entonces, hoy en el Pasaporte Musical recopilamos semana a semana, viernes a viernes, aquellas canciones que definen un estilo musical. Hemos hecho el estilo musical británico, el de los Estados Unidos, haremos Italia, por supuesto, que para eso hicimos esta sección. Pero hoy nos detenemos en el sonido caribeño. Pero antes que eso, para lo que les pediremos ayuda, se la vamos a pedir para otra cosa en el 900-100-800. Sí, porque hoy vamos a gozar. ¿Cómo se diría eso? A gozar. No, a gozar, la gozadera. Bueno, vas a hablar en unos minutos con Manuel Vicent. En realidad hablé ya hace unos días. Sí, pero bueno. Pero lo he dosificado un poco. Vamos a ponerlo hoy. Y bueno, y cada vez que habla Vicent arrastra con él una brisa un poco cargada a ese salitre, ¿no? Y luego vienen Lucía Lidmayer y Adolfo García Ortega. Les vamos a preguntar por gozos culpables. Eso es. Aunque hoy placeres culpables. Se han revuelto un poquito con eso de culpables. Porque ellos están en contra de eso. Porque eso de culpables no lo terminan. ¿Tienen ustedes alguna cosa que les guste del consumo cultural, libros, películas, series, que parece que haga como ay, pero ¿esto te gusta? Sí. Y quede como te así señalan como un poco con el de dedo, te señalan de, pues sí, oye, me gusta. ¿Te gusta la música italiana? ¿Te gusta el robobo de la jojoya? Pues sí, me gusta. En el 900-100-800, hoy con Lucía y con Adolfo queremos hablar con ustedes de los placeres culpables, si los hay, en el mundo de la cultura, en el cine, en los lugares a los que
ustedes van, que ustedes disfrutan. 900, 100, 800. De momento, yo voy a dar las gracias a María Martínez de Bascuñán, a Carlos Sánchez y a José Enrique Monrosi. Adiós, muy buenas. No os sintáis Muy culpables, que aquí se está muy bien. Sí, es verdad. Adiós. Hasta luego. Gracias, buenos días. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.